¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo. Nos alejamos, en este caso, un poquito del mundo de los cómics, pero no del dibujo y de la ilustración, ¿vale? Lo que pasa es que nos vamos a acercar a través de esas ilustraciones al mundo del cine. Vamos a hablar de un artista que se llama Ian MacKaye. De este artista yo tuve mi primer contacto con él cuando se estrenó el episodio 1, La amenaza fantasma, y empezaron a sacar estos libros de arte, que por cierto me gustaban muchísimo más este formato y este tipo de libros que los que están sacando ahora de la mano de Disney, que sí son muy bonitos, visualmente están muy bien editados, pero para mi gusto se quedan cortitos de contenido, tanto en el apartado gráfico como en el apartado de contar detalles, anécdotas y tal. Se quedan muy cortitos, muy cortitos. Dan muchísimo más jugoso estos libros. Pues como os digo, aquí es donde entré en contacto con este artista. Evidentemente este libro no es solo de ese artista, hay más ilustradores y diseñadores, pero la verdad es que los dibujos que más me llamaron la atención fueron los de él. Y mirad, curiosamente, con uno de los personajes más odiados de la saga, ¿vale? Con Jar Jar Binks, pues fijaros qué pasada de dibujos hechos a lápiz. Y sobre todo lo que me gustaba muchísimo es las expresiones, ¿vale? Que cómo dibuja esas caras tan expresivas. Y me llamó muchísimo la atención. De hecho, mirad, por ejemplo, aquí tenéis los Gungan en plan guerreros. Y otra cosa que me pasará con este autor cuando veo sus diseños para la película, es que quedan muchísimo mejor esos diseños en dibujo que luego trasladados a la película. E incluso tiene cantidad de ideas que no se desarrollaron en la película y me parece que fueron un error, porque hubiesen quedado muchísimo mejor. Fijaos, por ejemplo, aquí lo que serían los pilotos o la guardia personal de Padme. Mirad qué pasada de diseños. Además, unos diseños que respetan mucho el espíritu de Star Wars, porque tienen ese toque a lo Buck Rogers o a lo Flash Gordon de Alex Raymond, de fuente directa de inspiración de la trilogía original. Y estaba muy bien, y es una lástima que luego no quedara así en la película. Fijaros los diseños de vestuario para Padme, que sinceramente me gusta muchísimo más que cómo se vio en la película, porque siguen conservando un toque juvenil, pero no el toque infantil que tenía la película. Ya esta película lo que la achaco muchísimo es que es extremadamente infantil, muy infantil. Y evidentemente que Star Wars es una película para toda la familia, pero no infantil. Entonces ese toque juvenil le venía muchísimo mejor. Mirad lo que os decía, que era muchísimo mejor en la ilustración que luego como aparece en la película. Pero un grandísimo ilustrador, la verdad es que es alucinante. Sobre todo dibuja muchísimo a lápiz y son una auténtica pasada. Mirad, por ejemplo, aquí el personaje de Watto. Por lo mismo que con Jar Jar Binks, es que mola muchísimo las expresiones que les pone a la cara. Son una auténtica pasada. A ver si tenemos alguna cosilla más por aquí. Y mirad qué pasada el trabajo que hizo para diseñar a Darth Maul. Con diseños tremendamente interesantes. Pecó esta película de no querer arriesgarse mucho y de infantilizarla demasiado. Esos son los dos grandes errores. Mirad aquí el señor de los Jedi.
Pues ya os digo, muy interesante, muy recomendable este libro si no lo tenéis, por supuesto. Luego, años más tarde, pues tuvimos la suerte de que sacaran los storyboards de la película. Han sacado 2 volúmenes, uno de ellos con la trilogía original y otro sería este con las precuelas, ¿vale? Episodios 1, 2 y 3, donde hay también bastantes dibujos de este ilustrador, porque también realiza muchísimos storyboards, además los hace muy bien, muy bien, muy bien. El resto de storyboards están también muy bien, pero destaca muchísimo lo que son los que están hechos por este dibujante e ilustrador. A mí me encantan los storyboards, ya lo sabéis, en otros vídeos ya os lo he comentado. Además, un buen storyboard, un storyboard bien detallado como son estos. Es imposible que te pase, que te pueda pasar lo que les está pasando a algunas producciones de Disney, sobre todo con Marvel. Bueno, y con Star Wars también le pasó, que de repente se dan cuenta que aquello no funciona y tienen que rehacer a lo mejor el 60% de una película, que eso es una bestialidad. Si tú tienes bien hecho un storyboard y tienes un guión en condiciones, tienes muchísima información para ver más o menos el ritmo de la película, si va a funcionar, no va a funcionar, más esos storyboards. Evidentemente te van a dar más control sobre la producción, o vas a saber qué planos van a llevar efectos especiales, cuáles no, dónde se necesitan decorados, o más actores, menos actores. Puedes calcular mejor el coste de la película. Mirad qué maravilla. Entonces, claro, si a ti eso te falla y llegas a la conclusión que tienes que rehacer una película al 70% o el 60% de la película, como ha llegado a pasar, es que evidentemente no estás controlando la producción de la película, se te ha ido de madre. Mirad, ¿qué pasará de storyboard? Muy recomendable, ¿eh? Los dos libros con todos los storyboards. Mirad qué chulada. Muy centrado este artista sobre todo en diseñar los personajes, los vestuarios del personaje y los alienígenas y los monstruos, ¿vale? No, más que lo que son en naves espaciales, decorados y tal, él tira más por ahí, que es su fuerte. Y yo os digo, es que es una auténtica maravilla. Toda la parte que está diseñada por él es una auténtica pasada. Mirad, por ejemplo, aquí el aspecto que le da en los storyboards a Anakin Skywalker, que no es tan infantil como el que sale en la película, y a mí personalmente creo que hubiese dado mejor el pego. La parte de la carrera de vainas. Es una delicia de storyboard. Y lo que os decía, súper completo. Pero ahora, con la manía de cómo se han reducido tantísimo los tiempos de producción, todo se tiene que hacer mucho más rápido, pues todas estas cosas se resienten. Si no le puedes dedicar tiempo a tener un buen diseño de producción, a poder hacer un buen storyboard, a poder trabajar el guión hasta dar con el tono correcto, pues lógicamente pues es que se nota. Es que a Disney se la nota muchísimo muchas de sus producciones, incluso hasta los efectos especiales. Con la cantidad de dinero que mueven las películas y con unos efectos especiales que daban risa. Y todo era no porque tuvieran buenos profesionales para hacer los efectos especiales, que por supuesto los tienen, sino era toda una cuestión de prisas. Como le reducían muchísimo los tiempos para poder realizar los efectos especiales, a la vez que la carga de trabajo iba aumentando, pues eso se resentía en que los efectos especiales no estaban lo suficientemente trabajados. Cuando tienes tiempo de sobra, cuando puedes trabajar bien esos efectos especiales, pues da muchísimo resultado. Tenéis mejor ejemplo que el Dune de Villeneuve, una película que se ha cocido a fuego lento con su tiempo, pues es un espectáculo visual, evidentemente. Vale, pues lo que quería enseñar, ¿vale? Aparte de estos dos libros, pero sobre todo
Pues esto que te pones una tarde, te pones a brujulear por internet, que es lo peor que puede hacer un friki, porque sabes que al final te va a tocar tirar de tarjeta. Y me encontré con este libro, se llama Shadowline, el arte de Ian MacKaye, ¿vale? Además esta es la versión que está revisada y ampliada. Volumen 1, ¿vale? Ya viene anunciando ahí un volumen 2 que habrá que seguirle la pista. Yo me lo he pillado por Amazon sin ningún problema. Viene a ser unos 47, 46 euros lo podéis encontrar. Y es una auténtica delicia, ¿vale? Este artista ha trabajado muchísimo para el cine, ¿vale? Pues fijaros, ha trabajado en Terminator 2, en el Drácula de Coppola, en una producción que hizo también Coppola de Pinocho, Entrevista con un vampiro, Harry Potter, por supuesto en Star Wars, en John Carter de Marte, que mola muchísimo el trabajo que hizo para John Carter de Marte. Entonces es una delicia. Para Marvel trabajó para las producciones de Los Vengadores, estuvo también ahí metido. Y ya os digo que el libro es una auténtica pasada, en una presentación chulísima. Mirad qué cosa más bonita. Y sobre todo la inmensa mayoría de dibujos son ilustraciones hechos a lápiz y son una auténtica pasada. Pero una auténtica pasada. Qué maravilla de ilustraciones. Además, por el estilo que tiene, le pega mucho este tipo de historias de Star Wars o este tipo de historias con ese toque palvo de ilustrar cuentos clásicos. Pues le pegaría muchísimo el Señor de los Anillos y todo esto, ¿vale? Entonces, por supuesto, pues tendremos aquí lo que os he enseñado antes, los diseños que hizo para Star Wars, para Padme. Pues una auténtica pasada. A ver si, por ejemplo, aquí viene parte del storyboard de la tercera parte de las precuelas. Mira aquí qué retratos de los Jedi. ¿Lo ves? Con un aspecto un poco más adulto, que es que venía muy bien. Es una lástima que no lo reflejara la película. Mira aquí el estudio que hace sobre lo que debería de haber sido el personaje de Anakin. Con un toque muchísimo más adulto, más siniestro. Maravilloso personaje de Darth Maul, porque por supuesto George Lucas no se le ocurre otra cosa que crear un personaje estupendo, y dura una película nada más. Nos lo cargamos rápido, además de la forma más estúpida posible, y ya está. Igual que hizo con Boba Fett en su día. Y mirad, por ejemplo, aquí ya vienen diseños para Harry Potter. Me encanta este dibujo, mirad qué pasada. Con esa representación de la muerte. También pertenece al diseño de Harry Potter. Increíble.
Esto es para Peter Pan. Mira, el hombre lobo. ¿Qué pasará? Es un libro maravilloso. Y John Carter, qué pena de película. Qué pena de película. Un personaje a mí me encantan. Sus libros me chiflan, me vuelven loco. Personaje de Edgar Rice Burroughs, el autor de Tarzán. Pues tenía toda una saga, eran 7 8 libros si no recuerdo mal, de este personaje, de John Carter, de Marte. Podía haber sido una película. Bebe muchísimo, Star Wars bebe muchísimo de John Carter de Marte. Sobre todo ese comienzo del retorno del Jedi es John Carter de Marte puro y duro. Y podía haber sido eso, una película que podía haber heredado perfectamente el espíritu de Star Wars, pero se pegó un batacazo bestial, se gastaron un pastizal tremendo. Y, y claro, se hizo una y se acabó, además fue uno de los grandísimos fracasos de ese año. Y una pena, porque la verdad es que luego vista la película tiene su encanto, tiene sus fallos, evidentemente, pero tiene su encanto. No es una película como para que se hubiera dado el batacazo que se dio. Pero claro, el problema está, pues de nuevo, lo infantilizaron muchísimo la historia, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y le rebajaron muchísimo el tono aventurero, el tono, porque tiene ese tono de aventura de Star Wars, pero mola muchísimo, las batallas son súper épicas. Se encuentra en un Marte que está metido en una guerra civil bestial. Es muy parecido a lo que cuenta al principio John Carter de Marte, a lo que pasaba con las aventuras de Flash Gordon cuando van al planeta Mongo. Se encuentran que hay una tiranía y tal, y están como todos peleados entre ellos, y al final este personaje central lo que hace al final es que consigue aunar a todos los diferentes planetas para luchar contra el tirano. Pues algo parecido pasaba. Era muy típico, eso era además un esquema muy típico de las novelas, de las historias pulp. No en la que llegaba el terrícola, que además rápidamente se iba a adaptar, iba a aprender los idiomas, súper fuerte, heroico y tal, y conseguía además aunar a todas estas tribus en este caso para acabar con esa guerra civil. Diseño de personajes y de monstruos que aparecen en esa película, en esa saga, están chulísimos. Son una auténtica pasada. Maravillosos los monos blancos, los tigres de. Creo que eran 6, no sé si eran 6 u 8 patas. Mirad que está muy chulo el dibujo, pero ves aquí a John Carter acompañado de ese bichillo, cuando en el libro, de quien está acompañado es de uno de estos tigres, que os digo que molan un montón cuando ese tigre le acompaña en combate, es una pasada. Pues Disney, como tiene su guía y su protocolo de cómo hacer una película familiar, pues tenía que meter el personaje tonto del culo y graciosillo. Entonces se sacaron esa especie de perrito, de bicho que parece un perrito tontorrón que le acompaña, que es una pollada con un piano de grande y que se carga una de los grandes personajes del libro, y además lo que haces es que grandes secuencias que podía haber tenido esa película pues se quita. ¿Por qué? Porque había que rebajar el nivel de violencia. Mirad, storyboard de Dinotopía. Mira qué pasada. Maravilloso, maravilloso storyboard. Mira, es que es increíble. Los storyboards que hace este hombre son una auténtica maravilla. Y lo que os decía, si es que con un storyboard con esta calidad es que te está dando cantidad de pistas de la colocación de cámara, de lo que tienes que hacer, es absolutamente increíble. Pedazo de ilustración para el Pinocho, esa producción que os he dicho, que os he comentado antes, de Francis Ford Coppola.
pero increíbles. Lo que os decía también, le pega muy bien a su estilo, pues el ilustrar cuentos, los cuentos clásicos, ¿vale? Tenéis, por ejemplo, aquí al flautista de Hamelin. Son una pasada. Pero una auténtica pasada. Mira qué maravilla. Es un libro muy recomendable, ¿eh? Si os gusta todo lo que es el diseño de producción de las películas, esto es una auténtica maravilla. Mira, aquí parte del storyboard de entrevista con un vampiro. La película que dirigió Neil Jordan, basada en las novelas de Anne Rice. Mira, qué ilustraciones maravillosas. También ha llegado a diseñar, ha hecho diseños para juegos, ¿vale? Hemos jugado mucho para algunos juegos que de la franquicia de Star Wars también estuvo ahí metido. Mirad. ¿Vale? Para que no todo sea lápiz. Mirad qué bonita ilustración a color. Lo que pasa es que yo digo, a mí personalmente me gustan más los dibujos que hace a lápiz. Son una pasada. Alicia en el País de las Maravillas. Más sobre Alicia. Maravilloso. Fijaros en la cara de la niña, es que es increíble la expresividad que tienen sus dibujos. Mirad, como no, el Señor de los Anillos. Es que el Señor de los Anillos sería el Hobbit. Y estos son unas ilustraciones para... tenía otra saga, Edgar Rice Burroughs, que era la saga de Pelúcida. ¿Vale? Se supone que la Tierra está hueca y ahí dentro lo que hay es otro mundo, además un mundo más primitivo, donde sigue habiendo dinosaurios y todo tipo de razas y tal, y chulísimo. También otra saga muy recomendable. De hecho llegó a hacer un crossover con Tarzán, donde Tarzán viaja al centro de la Tierra y es aquí ya Pelúcida. Y es chulísimo.
ilustración, una auténtica pasada. Un artista súper completo, y un gran acierto que lo cojan para las producciones en las películas, porque es una maravilla como diseña este hombre. Una auténtica maravilla. ¿Vale? Hay una serie de TN también, por lo que son estudios de bocetos, de caras, de... Ya. Merece muchísimo la pena, ¿eh? Es un libro que merece mucho, 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 mucho la pena. Muchísimo. Y lo que es interesante es, viene aquí ya el anuncio, ¿vale? Próximamente Shadowline, el volumen número 2. ¿Vale? Donde ahí se mencionan películas en las que ha trabajado, que aquí no sale. Pues que aquí obviamente sí saldrán, entre ellas, por ejemplo, todo lo que ha hecho para Marvel. Y mirad qué ilustración. Así que habrá que estar atento a ver cuándo sale publicado este libro, porque es una auténtica maravilla, es una auténtica pasada de ilustrador. Me ha gustado muchísimo, muchísimo. Existe otro libro, pero me va a llegar más tarde, en una pena, debería haberlo enseñado en este vídeo, pero bueno, tiene otro libro, es el más baratito, está sobre unos 20 y tantos euros, que son sketchbook, ¿vale? Es un sketchbook de este artista, y que imagino que será pues una pasada, pues ya habéis visto que sus dibujos a lápiz molan un montón. De todas maneras, en cuanto venga, ya lo colaré en otro vídeo donde sea, para que le podáis echar un vistazo, ¿vale? Muy recomendable. Me gustan muchísimo estos trabajos de estos ilustradores. Los storyboards me encantan porque forman parte fundamental de la creación de una película. Cuantos mejores creadores y mejores storyboards tengas, todo eso se va a reflejar en la película seguro, sí o sí. Grandísimas películas con storyboards pues acaban siendo grandísimas películas con un diseño de producción absolutamente bestial, ¿vale? En aquellos años 80, pues George Lucas, Steven Spielberg, Joe Dante, Robert Zemeckis, James Cameron cuidan muchísimo, muchísimo, muchísimo todos los libros en los que tengamos el diseño de producción de todas estas películas. Son una auténtica joya, porque son gente que entendía muy bien que con buenos ilustradores, muchos de ellos pues venían o de los videojuegos o venían del mundo del cómic, lo que te hacen es ayudarte a crear ese mundo para la película que quieres formar. Fijaos, acordaos de ese maravilloso equipo que en origen lo formó Jodorowsky cuando intentó hacer su Dune, y que acabaron en el Alien, ese primer Alien de Ridley Scott, con gente como Moebius, con gente como Giger o como se diga, Giger o algo así. Bueno, absolutamente Ron Cobb estaba también ahí metido, o Chris Fox. Entonces toda esa gente tiene una capacidad y una imaginación bestial, y las películas ganan muchísimo cuando se echa mano de ellos. Entonces por eso me gustan mucho este tipo de libros, porque aúna las dos pasiones. Si te gustan los cómics y la ilustración y te gusta el cine, pues este tipo de libros te lo junta todo y lo disfruta uno muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pues espero que os hayan gustado las recomendaciones, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, lo que os pido siempre, darle al like. Si no estáis apuntados al canal, pues apuntaros al canal, que cuanto más suscriptores seamos, más se va a mover el vídeo y más frikis vamos a poder captar para nuestra comunidad, que no está nada mal. Estamos a puntito de coger ya los 800 suscriptores, y además me mola mucho eso de que me pongáis vuestras
vuestras opiniones, incluso hay gente que te escribe, pues intenta conseguir tal libro, cuál libro y tal, y ese tipo de intercambio de información es lo que iba yo buscando cuando creé este canal, así que estoy súper contento con el apoyo que le estáis dando y esperemos que esto siga creciendo. Así que seguir leyendo muchos libros, leer muchísimos cómics, escuchar muchísimas bandas sonoras, ver muchísimo cine y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!